Para finalizar con los temas de exposición, tenemos el proceso de Gram-Schmidt, el cual su teorema nos dice lo siguiente. Sea W un subespacio no nulo de R elevado a la n con base en el conjunto S de elementos U1, U2, etcétera, etcétera, entonces hay una base ortonormal para el nuevo conjunto T de elementos W1, W2, etcétera, etcétera, para W. El proceso de Gram-Schmidt para calcular una base ortonormal es mediante los siguientes pasos. Paso 1. Para los nuevos elementos los llamaremos B1, que B1 va a ser igual a U1. El paso 2. Calculamos los vectores B2, B3 de manera sucesiva, uno a la vez, por medio de la ecuación 1. Como se puede observar, la ecuación 1 nos dice lo siguiente, que BI va a ser igual a UI menos el producto punto de UI por B1 y todo esto dividido para B1 por B1 y esta fracción multiplicada por B1 y así sucesivamente. El conjunto de vectores T de elementos B1 y B2 es un conjunto ortogonal. El paso 3 es determinar W1, W2, etcétera, etcétera, por medio de la ecuación 2, que en este caso la ecuación 2 nos dice lo siguiente, que para WI es igual a 1 sobre el módulo del vector I por el vector I. Recordemos que I debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que M. Entonces, para el conjunto T de elementos W1 y W2, es una base ortonormal para W. A continuación explicaré esto con un ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente. Considere la base S de elementos U1, U2, U3 para R3, donde U1 es igual a 1, 1, 1. U2 tiene los elementos menos 1, 0 y menos 1. Y U3 tiene los elementos menos 1, 2 y 3. Utilizando el proceso de Gram-Schmidt para transformar S a una base ortonormal para R3. La solución, como habíamos visto anteriormente, los nuevos elementos los llamaremos B1, que B1 va a ser igual a U1 y U1 es igual a los elementos 1, 1 y 1. El paso 2 es calcular los vectores 2 y 3 utilizando la ecuación 1, que en este caso es la siguiente, y procedemos con el cálculo. Reemplazando los datos como ya se había dicho anteriormente, nos queda que los elementos menos 1, 0 y menos 1, menos 2 tercios de los elementos multiplicados por 1, 1, 1, nos da un valor de menos 1 tercio, 2 tercios y menos 1 tercio. Al multiplicar B2 por 3, eliminamos las fracciones y obtenemos los nuevos elementos que son menos 1, 2 y menos 1, que ahora utilizaremos como B2 para hallar B3. Entonces tenemos que B3 es igual a menos 1, 2 y menos 3 menos 4 tercios multiplicados por 1, 1, 1 menos 2 sextos multiplicados por menos 1, 2 y menos 1, lo cual nos da un valor de menos 2, 0 y 2. En consecuencia, para los elementos B1, B2 y B3 tenemos los elementos 1, 1, menos 1, 2 y menos 1 y menos 2, 0 y 2, que en este caso sería una base ortogonal para R3. A continuación tenemos el paso 3, que dice utilizando la ecuación 2 se calcula W1, W2, etcétera, etcétera. Utilizando esta ecuación, la cual ya habíamos visto anteriormente, entonces reemplazando los datos tenemos que W1 es igual a 1 sobre el módulo del vector 1 por el vector 1. Recordemos que el módulo se halla de la siguiente manera. Es la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado sumados, que sería 1 más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo cual nos da una raíz de 3 que está expresada en esta parte. Entonces, reemplazando los datos, como ya habíamos encontrado el módulo, tenemos que 1 sobre raíz de 3 multiplicado por 1, 1, 1. Para el valor de W2
hacemos lo mismo y tenemos que 1 sobre raíz de 6 por menos 1, 2 y menos 1. Para W3 hacemos de igual manera que los anteriores procesos y tenemos que 1 sobre raíz de 8 por menos 2, 0 y 2. Entonces, para los elementos de W1, W2 y W3 tenemos los siguientes datos que están en esta parte, que sería 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Los siguientes elementos son menos 1 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6 y menos 1 sobre raíz de 6. Y por último tenemos los elementos menos 1 sobre raíz de 2, 0 y 1 sobre raíz de 2. Esto nos quiere decir que existe una base ortonormal para R3. A continuación tenemos dos ejemplos más. Utilice el proceso de Gram-Schmidt para determinar una base ortonormal para el subespacio de R3 con base en 1, menos 1 y 0, 2, 0 y 1. Para este caso sacamos los datos que tenemos que el vector 1 va a ser igual a los elementos de 1, menos 1 y 0. El vector 2 va a ser igual a los elementos de 2, 0 y 1. Como se había dicho anteriormente, los nuevos elementos en este caso los nombraremos U1, U2, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que U1 va a ser igual a B1 y B1 es igual a los elementos de 1, menos 1 y 0. Entonces, utilizando la ecuación 1 tenemos que U2 va a ser igual a B2 menos el producto punto de U2 por B1 dividido por B1 y esta fracción multiplicada por B1 que tenemos aquí. Entonces, reemplazando los datos tenemos que U2 va a ser igual a 2, 0 y 1 menos el producto punto de 2, 0 y 1 por 1 menos 1 y 0. Y esto dividido para la multiplicación de los elementos 1 menos 1 y 0, 1 menos 1 y 0. Realizando el producto punto tenemos lo siguiente. 2 por 1, 2 más 0 por 1, 0 más 1 por 0, 0. Para el denominador tenemos lo siguiente. 1 por 1, 1 más menos 1 por menos 1, 1 y 0 por 0, 0. Y todo esto multiplicado por los elementos 1, menos 1 y 0. Realizando las operaciones tenemos lo siguiente. U2 es igual a los elementos 2, 0 y 1 menos 2 medios multiplicados por 1 menos 1 y 0. Simplificamos los 2 medios, quedaría 1 y sabemos que cualquier cosa multiplicado por 1 es la misma cosa. Entonces realizamos la resta de los elementos y tenemos el valor de U2 que es 1, 1 y 1. Entonces seguimos con el proceso para buscar la base ortonormal utilizando la ecuación 2 que está aquí. Entonces tenemos que W1 es igual a 1 sobre el módulo del vector 1 por el vector 1. Como ya habíamos explicado anteriormente, como se halla el módulo, tenemos aquí la operación, que sería el módulo es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, lo cual nos da un valor de raíz de 2. Reemplazando en la ecuación tenemos que W1 es igual a 1 sobre raíz de 2 multiplicado por los elementos de 1, menos 1 y 0. Que en este caso W1 nos da los nuevos elementos que son 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 y 0. Entonces, como habíamos hallado U2, reemplazamos en esta ecuación de acá, donde tenemos que W2 es igual a 1 sobre el módulo del vector 2 por el vector 2. El módulo va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, todo esto sobre una raíz cuadrada y nos da el módulo igual a raíz de 3. Reemplazando en la ecuación tenemos que W2 es igual a 1 sobre raíz de 3 por los elementos 1, 1 y 1, lo cual nos da
los nuevos elementos que serían 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Entonces, tenemos lo siguiente, que para t de elementos w1 y w2, los nuevos elementos serán 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 y 0, y los otros elementos serán 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Entonces tenemos que esto es una base ortonormal para R3. El siguiente ejercicio nos dice: utilice el proceso de Gram-Schmidt para transformar la base 1, 2, menos 3 y 4 de R2 en literal A, una base ortogonal, literal B, una base ortonormal. Como se hizo anteriormente, vamos a sacar los datos y tenemos que el vector 1 va a ser igual a los elementos 1 y 2. El vector 2 va a ser igual a los elementos menos 3 y 4. Entonces a los nuevos elementos los vamos a llamar U. Entonces tenemos que U1 va a ser igual a B1. Y reemplazando en la primera ecuación tenemos que U2 va a ser igual a B2 menos el producto punto de U2 por B1 dividido para B1 por B1 y toda esta fracción multiplicada por B1. Reemplazando con los datos que tenemos, nos queda de la siguiente manera: U2 es igual a menos 3, 4 menos el producto punto de menos 3, 4 por 1 y 2, y esto dividido para los elementos 1 y 2 por 1 y 2. Y realizando las operaciones tenemos que menos 3 por 1, menos 3, más 4 por 2, 8. En el denominador realizamos de igual manera y tenemos que 1 por 1, 1 y 2 por 2 más 4. Y todo esto multiplicado por 1 y 2. Realizando las operaciones nos queda lo siguiente: U2 va a ser igual a menos 3, 4 menos 5 quintos multiplicado por 1 y 2. Simplificamos los 5 quintos y sabemos que cualquier cosa multiplicado por 1 nos da la misma cosa. Entonces realizamos la resta de estos dos conjuntos y nos queda que U2 va a ser igual a menos 4 y 2. Entonces, para los nuevos elementos del conjunto T, B1 y B2 tenemos los siguientes elementos, que son 1 y 2 menos 4 y 2 respectivamente. Entonces podemos decir que existe una base ortogonal para B. Siguiendo con el procedimiento, utilizamos la ecuación 2 para hallar la base ortonormal, que en este caso nos dice que W1 va a ser igual a 1 sobre el módulo del vector 1 por el vector 1. Como ya habíamos explicado anteriormente, cómo se halla el módulo está de esta manera. Me saltaré este paso y reemplazamos en ecuación, que nos queda que W1 va a ser igual a 1 sobre raíz de 5 por 1 y 2. Los nuevos elementos nos quedan de la siguiente manera: W1 va a ser igual a los nuevos elementos de 1 sobre raíz de 5 y 2 sobre raíz de 5. Utilizando los nuevos elementos que hallamos en U2, los utilizamos en la segunda ecuación de este lado y tenemos que W2 va a ser igual a 1 sobre 2 multiplicado por la raíz de 5 y esto multiplicado por menos 4 y 2. Se preguntarán de dónde saqué el valor de 2 raíz de 5 y esto es el módulo que está de este lado. Nos queda el módulo igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo cual nos queda raíz de 20. Racionalizando esta raíz obtenemos el valor de 2 raíz de 5, lo cual reemplazamos en la ecuación. Y los nuevos elementos para W2 nos quedan de la siguiente manera, que serían menos 2 raíz de 5 y 1 raíz de 5. Entonces, para los nuevos elementos del conjunto T, W1 y W2 tenemos los siguientes elementos: 1 sobre raíz de 5 y 2 sobre raíz de 5, y los otros elementos son menos 2 raíz de 5
y 1 sobre raíz de 5. Entonces podemos decir que existe una base ortonormal para R2. Muchas gracias por